Grabar, Clau. Sí, gracias. Entonces, nada más vamos a leer aquí las instrucciones para confirmar que pues lo que hicimos lo hicimos de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí nos dice, usaremos como ejemplo las plantas, ok. Y para ello, las semillas amarillas y lisas serán representadas como RRYY. Y la otra planta, como cigota, va a ser planteada como RRYY minúscula. Los gametos producidos por las plantas progenitoras serían RY mayúscula y RY minúscula, es decir, un alelo para el color de la semilla y otro para la forma de la semilla. Por eso toda la generación híbrida debe tener el fenotipo RRYY. Observa la figura 4.12, ok, donde aparece este cruce de híbrido, que fue el que nosotros habíamos visto, ¿no? Bueno, luego dice, al cruzar de nuevo las plantas de la filial 1, entre ellas mismas se resultará un cruce que se escribe como RRYY por RRYY. La ley de distribución independiente establece que estos alelos se van a distribuir en todas las combinaciones posibles. Entonces hay 4 combinaciones de alelos en los gametos de la planta. R mayúscula Y minúscula, R mayúscula Y minúscula, R minúscula Y mayúscula y R minúscula Y minúscula. Al anotar los gametos en la parte superior y el lado izquierdo en una cuadrícula de 4×4, podemos combinar los alelos en los cuadros inferiores para determinar los genotipos y fenotipos de los descendientes F2. El resultado es que hay 9 semillas lisas amarillas, 3 semillas rugosas amarillas, 3 semillas verdes lisas y una semilla verde rugosa. Es claro que la proporción fenotípica es de 9:3:3:1, ¿no? Que era lo que nosotros igual habíamos dicho. Mecanismos de herencia que no son mendelianos. Además de las leyes de Mendel que describen claramente los mecanismos básicos de herencia, se han reconocido otros patrones de herencia y expresión que difieren a los de Mendel. Eso es la dominancia incompleta, que es una condición hereditaria que ya se había observado desde mediados del siglo XIX, y consiste en que un organismo heterocigoto tiene un fenotipo intermedio entre dos fenotipos homocigotos de los progenitores. Ningún alelo se expresa completamente. ¿Sí? Un ejemplo de dominación incompleta es el color de una planta, del color de la flor en la siliciana, tal como se muestra en la figura 4.13. Un cruce entre una siciliana roja y otra blanca, la descendencia tiene flores rosas. No debe pensarse que los alelos se mezclan, que es lo que yo les había dicho, ¿no? Que eso no pasaba, que no era como que había un gen negro y había un gen blanco y salía uno gris, sino que en la, eh, en la dominancia incompleta solamente es el fenotipo el intermedio, ya que los alelos rojos y blancos se permanecen separados. La mitad de los gametos de la planta con la flor rosa portan el alelo rojo y la otra mitad portan el alelo para blanco. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los dos van a, eh, que estas flores blancas van a aportar tanto el alelo recesivo como el alelo dominante. No van a ser un nuevo alelo que sea gris y ahora lo que vayan a heredar a su siguiente generación va a ser un color gris, sino más bien van a tener una expresión incompleta del color, pero porque tienen los dos alelos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un alelo dominante, sino que los dos tienen a expresarse, ¿sí? Luego está la Sí. codominancia. Mande. No, sí, sí, está bien. Ok. Luego existen casos en los que ambos alelos en un heterocigoto se expresan completamente. Esto es otra forma de herencia intermedia. Es un buen ejemplo. Los dos alelos van a ser los responsables de los grupos sanguíneos A y B. Son codominantes uno del otro. Por lo siguiente, si una persona, es decir, si mi papá es A y mi mamá es B, lo más probable es que mi fenotipo en la sangre sea AB. Esto es porque yo tengo un gen que va a hacer que se exprese el antígeno A y otro gen va a hacer que se exprese el antígeno B en mis eritrocitos.
entonces yo voy a tener ambos antígenos expresados, ¿sí? La sangre de esta persona va a tener características para ambos grupos sanguíneos y los alelos para los otros tipos sanguíneos se muestran dominantes o recesivos entre ellos. Es decir, el O es recesivo. Si ustedes tienen un papá que es A y su mamá es O, pues lo más probable es que ustedes nazcan con serotipo de sangre A. Ahora, es muy importante que esto también no es el 100% de las veces. Ajá. Luego lo que sucede, porque antes que existieran los análisis de ADN para determinar paternidad, se basaban en el tipo de sangre. ¿Sí? Si tu papá era A y tú eras A, pues no había duda que eras su hijo. Si tu papá era B y tú eras B, no era duda que tú eras su hijo. Pero, pues en estos podía haber genes recesivos que no o algunos genes dominantes que no permitían la dominancia completa del gen normal, ajá, y hacían que se expresara el O, digamos, o no se expresara el A, ¿sí? A veces también tienen, o además de la dominancia, tienen otros factores como la penetrancia y la prevalencia, ¿sí? Aunque ahorita igual lo vamos a checar. La herencia poligénica es común conocer que a veces varios pares de genes participan en la determinación de ciertas características en un solo individuo. Esas características están controladas por más de dos pares de genes, son consecuencia de herencia poligénica. Las características como la estatura, el peso, el color de la piel, el color de los ojos en el ser humano son rasgos que dependen de muchos genes. Por ejemplo, se cree que el color de la piel está controlado por 4 a 7 pares de genes. Los varios alelos de estos pares de genes producen diferentes cantidades de pigmento que se llama melanina, y la combinación de la totalidad de los alelos de todos los pares de genes determinan cuánta melanina va a producir en el cuerpo ese individuo, por lo que el color de una persona es la suma de los efectos de esos 8 genes para su color de piel, y es por eso es que hay tanta variedad en los colores de la piel, ¿sí? Luego tenemos los alelos múltiples, ¿sí? En los que existen cuando hay más de dos alelos para una característica en una población. Nuevamente, los tipos sanguíneos del ser humano nos ejemplifican esta condición. Los genes de los tipos sanguíneos humanos existen como alelos múltiples. Los tipos de sangre son fenotipos que pueden ser producidos por tres alelos diferentes, los cuales se presentan como A, B y EI, ¿no? Cada persona tiene solo dos de estos genes, uno de cada padre. En la población humana entera existen tres alelos, como sabemos. Los A y los B son codominantes, pero ambos son dominantes sobre I, que es el que da el gen cero, ¿sí? Una persona homocigota doble I tiene el serotipo tipo O. En la tabla 4.1 podemos ver que hay 6 genotipos y 4 fenotipos para el tipo de sangre, ¿sí? Entonces aquí en esta tabla lo que vemos es los fenotipos de sangre, ¿no? Ya hemos dicho. Estos son genes que van a hacer que en el eritrocito se expresen antígenos, que puede ser el antígeno A, que son ceramidas que vienen agregadas con polisacáridos. Ajá. Y eso es lo que van a expresar. Y la forma en la que podemos obtener el fenotipo A es, nosotros vemos aquí en la parte de genotipos, cómo es que vienen los genes, ¿no? Es I superíndice A, I superíndice A, eso quiere decir que uno de los padres tiene A y el otro también. Esa es una manera de obtener que ustedes sean tipo A. Otro de los tipos de las formas, es que pues, uno de sus padres sea A y el otro de sus padres sea O, ¿sí? Expresa el genotipo I minúscula, que es un gen recesivo. Luego tenemos el B, ¿no? Que la probabilidad o la forma, bueno, las dos formas en las que se puede, las dos combinaciones en las que se puede obtener el B es que los dos papás sean B o que uno sea B y otro sea O. Y luego tenemos el genotipo AB en la que forzosamente necesitamos que un papá sea A y otro papá sea B. Y para el tipo O necesitamos que los dos papás sean O. ¿Vale? Bueno, sean recesivos. Bueno, los tipos de sangre se dan por los fenotipos y los genotipos.
¿Los tipos de qué? De sangre. Bueno, es que ahí leí en la tabla que puso, que decía tipo Ajá, de sangre. sí, ajá, por eso es lo que estamos hablando. Son los tipos de sangre. Sí. Pero estos se dan por, como lo dice aquí, por alelos múltiples, ¿no? Que como lo vemos son dos. ¿Qué es un alelo? ¿Mm? ¿Qué es un alelo? Es como cuando se manifiestan algún tipo de No, características. eso es fenotipo. ¿Pero qué es un alelo? ¿Es un gen? Ajá, exacto. El alelo es un par del gen, porque acuérdense que ustedes en la estructura de su cromosoma. Ah, ya perdí mi lápiz. Déjenme, lo busco. Yo lo tenía. Ah, ya lo encontré. Ya contesté que voy a dejar la compu. Em, entonces, yo tengo acá. Pero ya me brinqué. Un alelo es exacto, es un par de un gen. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo, en mi estructura del cromosoma. ¿Ustedes cuántos cromosomas tienen, niños? Chicos. Bueno, son 46 en total, pero son 23 pares. Exacto, son 23 pares. Entonces ustedes van a tener esta estructura, la van a tener 43 veces, digo 46 veces porque son 23 pares, ¿sí? Y nosotros siempre tenemos dos pares, bueno, un par de un cromosoma, ¿sí? De cada cromosoma hay dos pares, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es un alelo? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Es el conjunto de dos genes. Bueno, dos genes. Y bueno, ¿y aquí dónde pondrías tú tus alelos? Por ejemplo, en esta estructura. Sería una, bueno, poner rayitas en cada lado para ya después unirlas, pero de diferente color. A ver. Entonces, mi alelo más bien es esto. Cuando yo parto el cromosoma a la mitad, eso es mi alelo. Esta mitad es un alelo y esta mitad es otro alelo. ¿Sí o no? Sí. Y aquí yo voy a tener una copia del gen X, por ejemplo, aquí vamos a decir que es el gen para albúmina, ¿sí? Lo voy a tener en este cromosoma, ¿sí? En el brazo largo, ¿sí? Y también en el otro lado yo lo voy a tener. Pero voy a tener dos diferentes, porque uno es el que yo heredé de uno de los dos papás, que puede ser por la mamá, y el otro, o los dos del papá, ¿sí? Bueno, perdón, no, uno del papá y uno de la mamá, disculpen. Ajá. Entonces estos son dos alelos, ¿sí? Que van a determinar cómo yo produzco la insulina, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice es que en el grupo de sangre, nosotros heredamos de un lado un gen en el alelo que nos va a decir que mi sangre es A, y en el otro, un gen del alelo que me va a decir que mi sangre es O, ¿sí? Aquí solo se va a expresar uno de los dos, porque este es recesivo, ¿sí? Y este es dominante, entonces el que se va a expresar va a ser eso. Y en mis eritrocitos, lo que va a estar expresado va a ser el antígeno A, ¿vale? Y eso me va a determinar el tipo de sangre A, ¿sí? Ahora,
yo puedo tener algo que se llama codominancia. Digamos que en este alelo, en lugar de tener el de S, yo tengo el de tipo B, que mi papá me pasó el de tipo B. Ahora, ambos son genes dominantes. Entonces, yo voy a expresar parte de este y parte de este, porque los dos van a dominar y los dos se van a expresar. Uno no oculta al otro. Entonces, el producto de estas dos personas va a ser una persona con tipo de sangre, ¿qué? AB. Ujú, exacto. Sí, eso es un alelo y eso es lo que nos está explicando aquí, que de acuerdo a la combinación para el tipo de sangre es el tipo, bueno, para de la combinación de los alelos es la sangre que yo voy a tener, ¿sí? Es lo que nos explica. Y ahora, ¿quién tiene una idea de por qué tenemos pares de cromosomas? ¿Por qué están divididos en pares? ¿O por qué vienen en pares? Supongo que por la combinación de recesivos y de... Ay, se me fue la palabra. Pero, de dominantes. O sea, digamos, yo tengo el par 5 de cromosomas. ¿Por qué tengo un par? Si ya, o sea, yo en un solo cromosoma ya tengo el, Porque la mitad, bueno, viene de los padres 50 y 50. pero vienen 50 de una mitad de los padres. O sea, un cromosoma tiene, un cromosoma tiene el, tanto el del padre como el de la madre, ¿sí? O sea, tiene el alelo que se obtuvo de la unión del padre y de la madre. ¿Sí o no? Ok. No, no digo sí o no, o no quedó claro. Ah, sí. ¿Sí? No, no digo sí o no. Sí. O sea, sí, literal, tienen dos cromosomas por cada par, o se refiere a que bueno, o a qué se refiere con eso. A que tiene dos alelos en un cromosoma. Exacto, sí, exacto. Que el par de cromosomas les llaman así a los dos alelos juntos, ¿sí? Que ya vienen del padre y de la madre, ¿vale? No es que haya dos cromosomas propiamente, o sea, el cromosoma nosotros lo estamos manejando como como esta estructura, ¿sí? Pero ese cromosoma tiene dos alelos, ¿sí? Ese par de cromosomas, por eso se le llama así. O sea, no, por ejemplo, si nosotros ahorita buscamos un cariotipo, que es cuando le toman una fotografía, una radiografía a los cromosomas, nosotros vamos a encontrar que va a haber dos pares. No ven mi pantalla, ¿verdad? No. Ya, perdón. O sea, esta es una imagen de un cariotipo, ¿sí? Y nosotros vemos que aquí ya vienen enumerados todos los cromosomas, ¿sí? Pero no es que sean dos estructuras así, sino que es el alelo de la madre y el alelo del padre. Ahora, ¿cuándo sí se dividen de esta manera? Pero estos cromosomas entre ellos son idénticos, o sea, cada mitad es idéntica entre esos dos, entre esos dos tiritas que andan ahí volando son idénticas. No. No, exacto, son, porque ahora sí, como tú dijiste, una parte viene del padre y otra parte viene de la madre,
¿sí? Entonces, cuando yo divido, cuando hay división celular, estos cromosomas se replican, ¿sí? Quedan ahora sí 2 pares, porque una mitad de esos cromosomas se va a ir ¿a dónde? A la célula hija y la otra se va a quedar ahí. Ajá. ¿Sí o no? A diferencia de la meiosis, en la meiosis lo que sucede es que ese cromosoma se parte por la mitad y uno de los alelos se va a ir a una célula hija y otro a otra célula hija. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? ¿O todavía les quedó duda? Pero en cada uno de esas mitades del cromosoma hay información distinta que nos va a aportar a esa variabilidad que ustedes tengan en sus personas. ¿Vale? Entonces, es necesario que no se confunda el término de alelos múltiples con el término de rasgos poligénicos. En los rasgos poligénicos, cada individuo tiene muchos pares de genes que van a controlar una característica, ¿sí? Y se expresan todos de manera simultánea. Y en los alelos múltiples hay muchos alelos diferentes de un solo gen en la población, ¿sí? Sin embargo, un individuo hereda solo 2 de estos alelos, uno de la padre y uno de la madre, ¿sí? Y esto pues más que nada es en especies. Bueno, Eu, ¿En los gemelos puede ser el mismo tipo de sangre o no? no, sí, exacto. ¿El gemelo qué es? Bueno, depende de qué gemelo estés hablando. ¿De qué gemelo hablas? Por ejemplo, los gemelos mellizos. ¿Cómo quedamos que se llamaban esos gemelos? ¿Alguien se acuerda cómo quedamos que se llaman esos gemelos que son idénticos? Es homocigóticos, ajá, que vienen del mismo cigoto. O sea, un cigoto que ya pasó por un proceso de composición génica, o sea, es decir, los dos tienen exactamente el mismo genoma, ¿vale? Sí. Exactamente el mismo lo tienen los dos, ¿ok? Sí. Pero, por ejemplo, esos van a tener los dos el mismo tipo, pero si fueran unos gemelos disigóticos va a depender. Por ejemplo, hagamos el caso, veamos el caso en el que, ¿qué pasaría si una señora ¿qué pasaría si una señora con tipo de sangre con tipo de sangre AB, ¿esto qué quiere decir? Que tiene un alelo que va a tener, digamos, esta señora, la mamá va a ser tipo de sangre AB. Entonces va a tener un alelo A y un alelo, Bien. ¿sí? Y decide tener un hijo con un señor. Bueno, o sea, ella no lo hace por eso, ¿no? O sea,
Me refiero a que tiene un hijo y el señor da la casualidad que es A. ¿Esto qué quiere decir? Que este señor puede tener dos posibilidades en su combinación. ¿Cuáles son las posibilidades para que este señor, su genoma sea, bueno, su tipo de sangre sea A? Porque este es un alelo A y un alelo B. Pero para que este señor sea A, ¿cuáles son las posibilidades? Chicos, que ya lo habíamos visto, lo acabamos de revisar en el cuadrito. ¿Cuáles serían las posibilidades? La posibilidad 1 sería que fuera dominante con un recesivo, ¿sí? La posibilidad 2 sería que fuera doble dominante, ¿sí? Aquí vamos a usar al señor que fuera un doble dominante. Entonces, cuando estos dos tengan hijos, tienen dos posibilidades, ¿sí? Una, ¿por qué? Porque el hijo va a heredar solo una, puede heredar este alelo, puede heredar este alelo, puede heredar este alelo o puede heredar este alelo, ¿sí? Entonces, la primera posibilidad sería que fuera el muchacho fuera tipo, como este es doble dominante, la primera posibilidad sería que el sujeto, el individuo a nacer, fuera un A, con un fenotipo A, ¿sí? Que sea este A y este A. La otra posibilidad es que sea un A, B, es decir, que aquí haya heredado esta parte y esta parte, ¿sí? La tercera son 4 posibilidades. La cuarta posibilidad es que sea un tipo de sangre B. Eso es lo que quiere decir que va a tener el B de la madre y el recesivo del padre. Y la otra que sea A también, pero porque tenga el dominante de la madre y el recesivo del padre. ¿Sí? Bueno, en este caso habíamos dicho que era doble dominante. Entonces la única forma que no va a existir es el B. Solamente serían estas 3 posibilidades. ¿Sí? Por la combinación de los alelos. Ahora, supongamos que fuera en vez de ser A, el señor fuera O. Entonces el niño tiene probabilidad de ser B o A. O AB. Bueno, no, de hecho B o A. Solamente eso sería su probabilidad. Él no podría ser AB positivo. Bueno, AB. Solo podría ser A o B. ¿Por qué? Pues porque tiene dos recesivos que van a expresarse en cualquiera de los dos, porque va a dar una mitad para la determinación de ese grupo. Entonces, este niño solamente puede ser o A o B, no otra cosa. ¿Sí? No puede ser O ni puede ser AB. ¿Sí quedó claro o no? Sí, Bueno, sí, queda claro, profe. ok. Entonces, así es como se determina o se ha descrito hasta ahora cómo es que se determinan los grupos sanguíneos. Y así es con varias otras características del cuerpo. Bueno, sí, del cuerpo. Luego tenemos qué es lo de genes y cromosomas y recombinación. Mientras que Mendel permanecía en el olvido, se hicieron algunos descubrimientos que daban idea acerca de algunos aspectos de la herencia. Así, en 1879, Walter Fleming descubrió los cromosomas al tener células y describir el proceso de la mitosis. Al avanzar los conocimientos acerca de los cromosomas, se suponía que estos eran los portadores de las características hereditarias. En 1900,
Los biólogos Karl Correns y Hugo de Vries y Erich Stermark, trabajando de manera independiente, llegaron a las mismas conclusiones que Mendel. Con gran sorpresa, y antes que publicar sus trabajos, encontraron archivos de revistas científicos del artículo de Mendel que era publicado 30 años antes. Cada uno le dio su respectivo crédito a Mendel. Luego tenemos la teoría de cromosómica en la herencia. Poco después de que el trabajo de Mendel fuera redescubierto, varios científicos notaron la similitud entre los factores de Mendel y la conducta de los cromosomas durante la meiosis. 3 años después, el redescubrimiento de los trabajos de Mendel por Walter Hey, S. Sutton y Theodore Boveri propusieron de manera independiente que los factores de Mendel para determinar las características hereditarias estaban localizados en los cromosomas. Posteriormente, se reconocieron los factores de Mendel como genes, y a la propuesta de Sutton y Boveri se le llamó teoría cromosómica de herencia. La teoría cromosómica dice que la herencia viene en los cromosomas y que estos cromosomas son los portadores de los genes, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría cromosómica. Luego tenemos lo de genes ligados. Si existen más genes que cromosomas, es posible que algunos genes no se van a distribuir de manera independiente porque están juntos o ligados. Uno de los primeros pares de genes ligados fue descubierto por Jane Bateson y R.C. Punnett en 1906, cuando experimentaron con una planta de chicharra dulce. Es una variedad diferente a la que usó Mendel. Bateson y Punnett hicieron un cruce de híbrido, o sea, involucrando dos características de las plantas. El color de la planta púrpura es dominante sobre el color rojo y la forma larga del polen es dominante sobre la forma redonda. Cuando un chícharo homocigoto de flores púrpuras y polen largo, es decir, doble dominante, fueron cruzados con un chícharo homocigoto de flor roja y polen redondo, como se esperaba, la generación 1 fue heterocigota, con flores púrpuras y polen largo. También se esperaba que los fenotipos de generación F2 mostraran una proporción 9:3:1, el resultado predicho por la ley de la distribución independiente de Mendel. Sin embargo, los resultados de Bateson y Punnett fueron diferentes a esa proporción. La mayoría de las plantas fueron púrpuras y roja redonda, es decir, los fenotipos de los progenitores. Solo pocas plantas tenían las combinaciones fenotípicas de púrpura y redonda alargada. Observaron estos resultados en la figura 4.14. Entonces, en estos observaron que las flores púrpuras con polen largo eran 296, mientras que el esperado de plantas era de 240. Luego, en las flores púrpura con redondos se esperaban 27, y de las cuales obtuvieron más, fueron 80. Y de las flores rojas con polen largo fueron 19 pero en realidad, bueno, ellos observaron 19, pero esperaban 80. Y de las flores rojas redondas, ellos observaron 85, pero esperaban 27. Entonces, en este caso se invirtió la proporción, dándonos en vez de un clásico 9:3:3:1, un 9:1:1:3. Entonces, para esto se supuso que había genes que de alguna manera estaban conectados y acoplados, y entonces tendían a distribuirse juntos cuando los gametos eran formados. Que en este caso, estas características que venían ligadas era la de la flor roja con el polen redondo. ¿Sí? Pocos años después de los experimentos Bateson y Punnett, Thomas Hunt Morgan hizo un experimento similar. Morgan usó en este caso la mosca de la fruta llamada Drosophila y encontró que las características del color del cuerpo y la forma de las alas no se distribuían independientemente. Morgan propuso que tales genes podrían ser explicados si los genes eran portados en el mismo cromosoma. Es decir, si por ejemplo yo tuviera en un cromosoma en el mismo lado, en el del padre o de la madre, yo tuviera el color de las uñas con el tamaño de las manos,
Esa característica completa es la que se va a heredar. No se va, digamos, ahí no puede ser el color de las uñas y el tamaño de las manos del padre, ¿no? Y el color de las uñas de la madre, sino como vienen en el mismo cromosoma, se van a expresar juntos, ¿sí? No se pueden expresar de manera separada. Y estos se llaman genes ligados. Cuando los genes para características diferentes están muy cerca en el mismo cromosoma, ellos tienden a distribuirse juntos durante la meiosis y heredarse juntos. Por lo tanto, los genes ligados no se distribuyen de manera independiente. ¿Sí les quedó claro eso o no? Sí, Seguros. sí, profe. Bueno, Profe. luego tenemos lo de recombinación genética. En esto pues nos habla que pocas plantas de la generación F2 del experimento de Bateson y Punnett tenían flores púrpuras con polen redondo y flores rojas con polen largo. ¿Cómo sucedió esto si los genes están ligados? ¿No? O sea, aquí ya nos habla de que pues no es del todo, no es completamente, eh, no es completa, no se cumple todas las veces esta suposición, porque si no, todas no hubiera habido las otras plantas. Ajá. Solamente hubiera habido, si eran genes ligados, solamente hubiera sido la roja con redondo y la púrpura con largo. ¿Sí? No hubiera habido las otras dos. Entonces, ellos explican que las plantas con características púrpura y redonda y rojas largo fueron el resultado de entrecruzamientos. Recordemos que el entrecruzamiento es el intercambio de genes entre cromosomas homólogos, ¿sí? Y esto se lleva a cabo durante la profase 1 de la meiosis. El reacomodo de los genes y nuevas combinaciones por entrecruzamiento es llamado recombinación génica. Un organismo o un cromosoma con un conjunto de genes recombinados es descrito como recombinante. Una planta con el fenotipo recombinante púrpura redondo podría tener el genotipo P mayúscula, P minúscula y doble I mayúscula. Este genotipo puede ser solo producido si uno de los gametos tuvo la combinación P mayúscula y mayúscula. Tal combinación es solo producida por el entrecruzamiento. La frecuencia de entrecruzamiento entre los genes ligados puede utilizarse para localizar genes en un cromosoma y determinar si dos genes están en el mismo, y si es así, qué tan cerca o lejos están. Con esa información se puede construir una especie de mapa cromosómico que nos mostrará las posiciones que tienen los genes en todos los cromosomas. ¿Sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? El cromosoma, como les había dicho, en una mitad, bueno, cuando en el caso de la meiosis, el cromosoma homólogo se separa, ¿sí? Y nos va a dejar la mitad y la mitad. Pero a veces suele suceder que este cromosoma hace un intercambio de genes, dándonos un cromosoma mezclado, que va a ser el que se va a heredar hacia el producto y el que se puede ver expresado posteriormente. Los experimentos de Morgan fueron aquellos en los que se implementó como objeto de estudio a la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, y es un organismo muy ideal de estudiar en la genética porque es fácil de alimentar y de mantener. Además, estas moscas producen nuevas generaciones en 2 semanas, produciendo en cada cruza más de 100 descendientes. La drosófila tiene 4 pares de cromosomas, los cuales pueden ser estudiados fácilmente con un microscopio, y un par de esos cromosomas determina el sexo en estos insectos. Estos cromosomas son llamados cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales fueron descubiertos